Muy bien, hoy vamos a hablar, hermanos, acerca de la fe. El tema de esta mañana es, o de este día es, ejercitando nuestra fe. Amén. Todo lo que hacemos o las cosas que tenemos, hermanos, en la vida cristiana, no solamente es celebrar o hacer una serie de pasos o de programas en un culto, más que la fe cristiana va mucho más que eso, de reunirnos cada 8 días o cada determinado tiempo en un lugar, cantarle a Dios, escuchar palabra, y eso está muy bien, sino que el vivir la vida cristiana, hermanos, es continuamente, es decir, todos los días. Amén. No quiere decir que de lunes a sábado somos X persona sin temor de Dios y el domingo, llegando al culto, ya nos ponemos la indumentaria de cristianos. No, hermanos. El ser cristiano, hermano, es de lunes a domingo. Amén. El lunes en la casa o el trabajo, donde andemos, hermanos, andar como cristianos, vivir como cristianos, pensar como cristianos, hablar como cristianos. Es decir, todo nuestro actuar tiene que ser como cristianos, desde luego que sí. Y por otro lado, hermanos, también al estar ejercitando nuestra confianza en Dios, el haber creído en el Señor como nuestro Salvador, el confiar en sus providencias divinas, en que nada nos hará faltar y que siempre Dios estará de nuestro lado. Amén. Esto es continuamente, hermanos, esto es de todos los días. Quizás muchos de nosotros aquí presentes estamos pasando diferentes batallas, diferentes situaciones, problemas o luchas. Cada uno, algunos en la familia, otros en las finanzas, otros en la salud, otros en un problema de terrenos, de casas, etcétera. Pero ante todas estas adversidades, usted encuentra la ayuda de parte de Dios. Amén. Y usted puede ver cómo Dios va actuando, va haciendo a favor de usted. Gloria a Cristo. Amén. Y yo estoy agradecido con Dios por la vida de todos ustedes, mis hermanos, por cada uno y cada una de las hermanas que desde que les conozco, podemos decir, o nos vamos conociendo en el tiempo que llevamos aquí en Coajimalpa, que ustedes han perseverado y han permanecido en la palabra de Dios. Amén. Y eso para mí es una satisfacción, porque puedo decir que lo que hemos estado compartiendo en cuanto a la fe, a las predicaciones, de alguna manera le ha ayudado a usted para que esté firme en Cristo Jesús. Amén. Y cada uno va creciendo. Días atrás, hermanos, bueno, uno de estos domingos que hemos estado haciendo cultos, estábamos haciendo cultos mientras estábamos ahí ministrando las alabanzas en la presencia de Dios. En ese momento, hermanos, Dios me hizo sentir, hermanos, que muchos de ustedes ya están en otro nivel espiritual. Amén. Ya no están en el kindergarten, porque el cristianismo, hermanos, siempre empieza como los niños chiquitos en el kinder, ¿verdad? En el kinder apenas van aprendiendo los colores, las vocales y así. Pasan a la primaria y aprenden a leer, a escribir, salen y van a la secundaria y ya empiezan a hacer cálculos, ejercicios de matemáticas, aritmética, cálculo diferencial en la prepa, en la universidad y así hasta que llegan a aprender cuanto más puedan absorber, ¿verdad? Bueno, en la vida cristiana es así también, mis hermanos. En la vida cristiana, no toda la vida un cristiano se puede quedar como en el kinder. Tiene que ir creciendo, tiene que ir avanzando. Gloria a Cristo, amén. Como dice la palabra, tenemos que alcanzar la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Él es nuestro modelo a seguir. ¿Cuántos quieren ser como Cristo? ¿Verdad? Todos los días le decimos, Señor, yo quiero ser como Cristo, ayúdame a negarme a mí mismo, ayúdame a quitar de mí las cosas que no te agradan, que impiden que tú fluyas en mi vida, y ayúdame a ser más como tú. Gloria a Cristo, como dijo Juan el Bautista. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, quiere decir que ustedes están pasando a otro nivel espiritual, ya ven las cosas desde otra perspectiva, desde otro enfoque, y esto es porque ustedes están creciendo en la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a escuchar qué dice ahora la primera cita en Jeremías capítulo 32, verso 9 al 11. Puede leer, hermana, de favor. Jeremías 32, del 9 al 11. Y compré la heredad de Hanamel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y le pesé el dinero, 17 ciclos de plata, y escribí la carta y la sellé, y la hice certificar con testigos, y pesé el dinero en balanza. Tomé luego la carta de venta, sellada
Gloria a Dios. Bueno, ahí nos está hablando que el profeta Jeremías compra la heredad de Hanameel, un pariente que Dios le había dicho al profeta: anda y compra la heredad, el terreno de este hombre, tu familiar, porque quiero demostrar algo al pueblo a través de lo que tú haces. Amén. Entonces, se venían tiempos difíciles, hermanos, para el pueblo de Dios, para Israel, debido a que ellos habían desobedecido a Dios, ¿verdad? Y Dios los entregaría a cautividad. Pero en medio de esa cautividad, en medio de esa crisis que habrían de pasar todos ellos, aún así podrían comerciar, podrían comprar, podrían hacer sus negocios, sus trabajos en medio de esa cautividad. Amén. Quiere decir, mis hermanos, que aunque pasemos momentos de crisis o de dificultades, aún en medio de ahí podemos ver la bendición de Dios. Amén. Vamos a escuchar qué dice en el verso 36, Jeremías capítulo 32, verso 36. Puede leer, de favor. Alabado sea el Señor. Por tanto, así dice el Señor Dios de Israel, acerca de esta ciudad que según ustedes caerá en manos del rey de Babilonia por la espada, el hambre y la pestilencia. Amén. Gracias, hermano. ¿Sí? Entonces quiere decir que el pueblo y algunos más andaban vaticinando, o sea, andaban diciendo cosas de desánimo, ¿sí? Estaban siendo agoreros del desastre. Y estaban diciendo: miren, va a haber pestilencia, va a haber hambre, va a haber espada, va a haber mortandad. Y aún así creen que van a prosperar. O sea, había la palabra de Dios que les decía: compren, trabajen, prosperen en medio de la dificultad. Y había otros que decían: no, habrá espada, habrá muerte, habrá pestilencia. Eran los agoreros del desastre, por un lado. Por un lado la voz de Dios, y por otro lado estos que andaban diciendo cosas negativas. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Que no es lo mismo que ha estado pasando en los medios de comunicación. Son agoreros del desastre. Y cada rato y cifras, y que ya van tantos más, y que contagiados, y que muertos, y esto y lo otro. Son agoreros del desastre. Y que están diciendo que se vienen cosas tremendas. Y se pueden venir ciertamente, sí. Pero si confiamos y creemos, porque estamos hablando de la fe, de confiar en Dios, y tenemos esa fe de que Dios va a estar con nosotros, hermanos, Él nos va a bendecir. Amén. En medio de esas dificultades. Ya llevamos 2 años de esta situación, un poquito más de 2 años, aquí en México al menos, de esa pandemia. Y en estos 2 años, hermanos, quizás muchos dijeron: yo perdí el trabajo, o me quedé sin trabajo, qué sé yo, muchas cosas. Ante todas estas circunstancias, Dios ha guardado a sus hijos. ¿Sí o no? Y no solamente esto, más también les ha sustentado. Amén. O algún momento usted se quedó sin comer, ¿verdad que no? Mucha gente quizás estaba pasando dificultades, pero usted ha creído en Dios y Dios no le ha defraudado a usted. Amén. Porque Dios honra a los que le honran. Si usted ha dicho: yo he honrado a Dios, he sido fiel con Dios, Dios también será fiel con usted. Amén. Bueno, vamos a otra cita, ahí mismo en Jeremías capítulo 29, verso 11. Hermana Rosy, ¿puede leer? ¿O quién le tocó leer? Jeremías 29, 11. ¿Puede leer? Porque yo sé de los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amén. Gracias. Esta palabra es muy importante. Usted la puede subrayar en su Biblia o anotar ahí para que se la memorice. Es una palabra de promesa, donde mucha gente cree o piensa que Dios siempre va a querer el mal para las personas y que solo es destrucción, 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 destrucción. Y que muchos tergiversan la palabra de Dios y dicen: si tu Dios es un Dios de paz, de tranquilidad, ¿por qué mandó matar a los fereceos, a los peleteos, a los heveos y a todos estos personajes o pueblos o tribus para que el pueblo de Israel habitara en ese lugar? ¿Por qué mandó matar? Porque es un Dios de destrucción, piensan así. ¿O por qué hizo el diluvio? ¿Por qué mandó el diluvio y destruyó mucha gente? Y piensa a la gente que es de destrucción.
Pero la gente, hermanos, se equivoca, tiene un concepto erróneo de las cosas de Dios y a su nombre. La gente tiene un concepto erróneo, hermano. Dios no es un Dios de destrucción. Dios, hermanos, no es un Dios de devastación. Dios no es como un tornado, un torbellino, una tempestad y que viene a arrasar con todo. No es así, hermano. Fíjese lo que Dios dice, Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Está hablando Dios. Pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Amén. Pensamientos de paz y no de mal. Estos son los planes de Dios. Dar bendición, dar tranquilidad, dar paz, dar prosperidad a su pueblo, a la gente. Pero no toda la gente quiere recibir esa paz de Dios. Amén. Entonces la misma gente provoca esos problemas en sus propias vidas, ¿verdad? Porque aquel que dice, yo sí, Señor, quiero lo que tú quieres para mí. Si tú me dices en tu palabra que quieres paz, tienes la intención de bendecir mi vida, yo quiero esa bendición. Amén. Y aunque los medios de comunicación digan, no, está difícil, está tremenda esta situación, no hay trabajo, no hay aquí. Usted diría, bueno, esa es la realidad de ustedes porque así están viendo las cosas, pero yo estoy mirando a mi Dios. Amén. Y aunque haya crisis, yo sé que Dios me va a sustentar. Amén. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel mientras estuvieron en el desierto de Egipto? Cuando tenían sed, tomaban agua. ¿Cómo va a haber agua en el desierto? Pero salía de una roca, de ahí brotaba el agua que Dios les estaba dando a su pueblo. Amén. Quiere decir que está la providencia divina. Entonces, hermanos, nosotros decidimos a quién darle oído, a quién prestar oído. Si a los agoreros del desastre, ¿verdad? A los medios de comunicación, o damos oído a la palabra de Dios que estamos aquí teniendo, que son planes de estar bien. Gloria a Cristo. Amén. Muy bien, y debemos hacer oídos sordos a los agoreros del desastre y solo oír la voz de Dios. Esa es la prueba de nuestra fe. Bien, vamos al siguiente ejemplo, vamos a Mateo capítulo 8, verso 24 al 25. Vamos a escuchar qué dice Mateo 8, del 24 al 25. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Amén, gracias. Jesús le dice a sus discípulos, subamos a la barca y pasemos del otro lado. Muy bien. Mientras ellos estaban navegando, remando ahí, a mitad de camino se levanta una tempestad, ¿sí? Tan grande, dice que las olas cubrían la barca y Jesús dormía. Se desesperan los discípulos, por más que trataron de controlar esa barca, no conseguían, estuvo a punto de naufragar y tuvieron miedo. Y hasta que a alguien se le ocurrió, pues vamos a despertar a Jesús. Lo tenemos en la barca, pero está durmiendo y a su nombre. Bueno, Jesús se la pasaba predicando y se desgastaba, se cansaba físicamente y por eso él tenía que descansar el cuerpo también, ¿verdad? Pero algo que también nos puede llamar la atención aquí, hermanos, ¿por qué Jesús se duerme? ¿Ah? ¿Por qué se durmió? ¿Por qué se les durmió el Señor estando con él, con ellos? Es porque no le hacían plática. Amén. Si usted va conduciendo un automóvil y tiene a su acompañante, a su copiloto, si el copiloto no le hace la plática a usted que va conduciendo carretera larga, le va a ganar el sueño y es peligroso, ¿verdad? Entonces tiene que estar conversando siempre ahí para que esté entretenido el conductor y pueda estar ahí también despierto para conducir, ¿verdad? Pero si no se hace la plática uno con el otro, terminan durmiendo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Bueno, esto significa, hermanos, que a veces el cristiano, sabiendo que Cristo está en su vida, en su barca, se duerme y dice, Señor, ¿dónde estás? El Señor siempre está ahí. Pero ¿por qué se durmió? Porque ya no hubo comunicación, o sea, no hay oración. ¿Cuántos comprenden? Uno tiene que estar en constante oración. Señor, pongo en tus manos este día, bendice mi vida, ayúdame en esta situación. Y continuamente oración, para no dudar, mis hermanos. Porque cuando los discípulos vieron que esa grande ola se levantaba a punto de devorar, por decirlo así, aquella pequeña barca, se asustaron. Y hasta que despiertan a Jesús
Y Jesús se levanta, reprende la tempestad, reprende las olas. Dice la Biblia que se hizo una grande bonanza, una calma absoluta. Entonces aquí dijeron en el verso 27, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. ¿Qué hombre? Es una pregunta, ¿qué hombre es este? ¿O quién es este? Otras versiones. Que aún los vientos y el mar le obedecen. O sea, todavía sabiendo que Jesús estaba con ellos, todavía se preguntan, ¿quién es este? O sea, quiere decir que no le conocían del todo bien. Amén. No estaban del todo seguros con quién estaban, gloria a Cristo, sino que de alguna manera conocían en parte a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Así puede haber cristianos, hermanos, que son cristianos, ya se bautizaron, pero todavía no conocen del todo al Señor. Amén. Y le desconocen, por eso cuando ven venir una tempestad en su vida, ya están con miedo, desesperándose. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Por qué razón, mis hermanos? Porque necesitan confiar más en el Señor. Amén. Es una prueba de fe. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria al Señor. Muy bien, vamos a leer en el verso Mateo 8:26. ¿Alguien le tocó leer? No, ¿verdad? Mateo 8:26. Bueno, dice, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. ¿Por qué teméis? ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Les dijo. Primero Cristo les había dicho, vamos a pasar del otro lado. No les dijo que pasarían el trayecto, si llegarían en la barca o naufragando con salvavidas o con poca vida, pero pasarían. Amén. Muchas de las veces, mis hermanos, cuando el Señor, nuestro Dios, nos da una promesa, nos da una palabra, es que Él la va a cumplir. Amén. Aunque a veces digamos que no puede pasar nada, aunque digamos que realmente parece que Dios se olvidó, no es así, mis hermanos. Dios prometió y lo va a cumplir hasta el final. Amén. Si Dios prometió para usted puertas abiertas, lo va a hacer. Si Dios prometió salud, lo va a hacer. Si Dios prometió salvación para usted y los suyos, para su familia, lo va a hacer el Señor. Amén. Aunque a veces digamos, pero ya pasó el tiempo y parece que no, hermano. Recuerde que el tiempo de nosotros no es el mismo que el tiempo de Dios. Amén. Nosotros aquí nos rige un reloj, unas horas, días, semanas, años, meses. Pero delante de Dios, hermanos, no existe tiempo. Amén. Cuando Dios dice, es ahora el momento, es ahora. Y Él llega a esa bendición. Amén. Pero cuando Él promete, lo cumple. Gloria a Cristo. Por eso les dijo, ¿por qué dudaron? ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Si ya dije que vamos a pasar del otro lado y lo vamos a pasar, así que tranquilos, no pasa nada. Todo está bajo control y a su nombre. Gloria al Señor. Gloria a Cristo. Muy bien. Vamos a otra cita. Libro de Josué, capítulo 3, verso 15. Vamos a escuchar qué dice. Josué 3, 15 y 16. Cuando los que llevaban el arca encontraron en el Jordán los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. El 16 también. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón. Las aguas que venían desde arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Seratán, y las que descendían al mar de Gaba, y el mar Solado se acabaron y fueron divididos. Y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Gracias, hermano. El pueblo de Israel ya estaba a punto de entrar a la tierra de Canaán, para empezar, el primer lugar que iban ellos a poseer, luego de estar 40 años en el desierto. En el desierto, hermanos, el pueblo de Israel nunca tuvo necesidad, ¿verdad?, de nada, porque Dios estuvo ahí para sustentarlos. Dice la Biblia que de día había una nube que los cubría del calor, de noche una columna de fuego que los calentaba del frío del desierto. Comían maná, bebían agua de la roca, su ropa no se desgastó para el tiempo que estuvieron en el desierto. Amén.
¿Cuánto puede durar una ropa, hermanos, teniéndola diario? ¿Ah? ¿Un mes? ¿2 meses? O sea, es como dice, la 21ª ropa que se tiene. Y usted dice, pues no tengo más que la misma ropa, la misma blusa, la misma camisa, y la voy a usar una y otra vez. ¿Cuánto le puede durar? Pues a ellos les duró, hermanos, si salieron de niños, algunos niños de la esclavitud de Egipto, y ya cuando crecieron ya tenían sus 40 años, 50 años. Entonces, esa ropa les duró desde que eran bebés hasta la edad adulta. Y algo sorprendente, hermano, la ropa que les colocaban de niños, conforme ellos iban creciendo de estatura, así la ropa iba creciendo en ellos también. Amén. Los zapatos o el calzado, igual. Si usted dice, ahí hay un niño de 10 años, bueno, pasaron 40 años en el desierto, ya tiene 50 años, ese calzado le duró 40 años. Imagínense, iba creciendo conforme iba creciendo la persona. Si se ponía más obeso, pues también así la ropa más. Si se enflacaba, pues también más delgado. La cosa, hermanos, que la ropa se adecuaba al cuerpo, a la medida, gloria a Dios. Entonces, no tenían que comprar ropa porque tenían ahí la ropa que no se desgastaba. No tenían que comprar calzados porque el mismo calzado les servía para ese tiempo. Amén. ¿Verdad que sí? Hacer ropas así que nunca gaste más. Y no tenían necesidad de construir casas, ¿verdad? Porque vivían en tiendas de campaña y aunque durmieran a la intemperie, Dios los cuidaba en la noche. Amén. Entonces la gente no murió ni de calor, ni de hambre, ni de sed, ni de frío. Sí llegaron a morir muchos, pero por rebeldes ante Dios, porque murmuraron y renegaron contra Dios y Dios mismo permitió que perecieran ahí en el desierto, ¿verdad? Pero bueno, como sea, a partir de que ya estaban ellos saliendo de esa esclavitud, más bien, de ese desierto, pasarían a otra etapa, a otro nivel. Fíjese bien cómo fue. Primero estuvieron esclavos en Egipto, 430 años aproximadamente, esclavos en Egipto. Dios los saca y los coloca en el desierto. Amén. Era para estar solamente 40 días en el desierto, solamente. Pero debido a su dureza de corazón, cada día se convirtió un año. Por eso fueron 40 años en el desierto. Con todo y eso, Dios estuvo ahí para sustentarnos. Después de ese desierto, hermanos, la siguiente etapa es la tierra prometida, la tierra de Canaán, la tierra donde dice que fluye leche y miel. Amén. En ese lugar, hermanos, ahí cambiaría la situación. Ellos vivirían en casas construidas de adobe o de tabique, ladrillo, de piedra. Ellos sembrarían y cosecharían también. Amén. Ellos ya tendrían sus animales para criarlos y tener ahí, sacarles el recurso que se pueda. En fin, tenían que ya tener una vida para vivir, ir a trabajar, levantarse, tener un horario, mis hermanos, y empezar a ensancharse y a crecer, y a su nombre. Ya no caería el maná del cielo, la comida del cielo, como estaban en el desierto, que todos los días al amanecer ellos ya encontraban, hermanos, la comida lista, ¿verdad? Ya no, ahora tendrían ellos que ir al campo a recoger las cosechas, preparar los alimentos en su estufa, cocinar y después comer. ¿Cuándo están comprendiendo? Amén. Ya su calzado ya se iba a desgastar, su ropa también. Ya les tocaría ya sea comprar o hacerse nueva ropa, porque ya cambiaría, hermanos, ese nivel del desierto a la tierra de Canaán, la tierra prometida. Pero antes de entrar tenían que pasar por un río. Ese río es el río Jordán. El río Jordán, hermanos, significa muerte. Entonces ellos primeramente tenían, hermanos, que pasar como símbolo de un bautismo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Porque es pasar por el río, ¿verdad? Fíjense bien, nosotros como cristianos vamos hacia el cielo. Hay coritos, hay canciones de alabanzas que le llaman me voy a la tierra de Canaán, pero es una figura, es una metáfora al decir me voy para el cielo. Amén. Y si nos vamos para allá, hermanos, tenemos que pasar por el río Jordán, que ya lo pasamos todos nosotros, la mayoría. Quiere decir que ya nos bautizamos. ¿Cuántos ya se bautizaron? ¿Verdad? Ya pasó usted. Entonces, el siguiente paso, hermanos, es la tierra de Canaán. Y en la tierra de Canaán, hermanos, como yo estoy explicando, hay trabajo, hay casas, hay para prosperar y lograr todo lo que uno se proponga con la bendición de Dios. Y es ahí donde Dios estaba llevando a su pueblo a esta tierra
maravillosa. Amén. Entonces, en Josué capítulo 3, verso 15, el Señor les dice, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, o sea, los levitas, sacerdotes, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Bien, ellos tenían en sus hombros el arca. Ya vimos que el arca era como un cuadro así como de esta medida de este mueble, de 1 metro, de 70 centímetros de alto aproximadamente, y como de 60 centímetros así de grosor. Y entonces tenía una tapa, ¿verdad?, donde tenía los querubines mirando uno al otro con sus alas, y adentro tenía la vara de Aarón, tenía los mandamientos, si acaso el maná también, si es que todavía estaba un poco ahí. Como sea, esta arca simbolizaba, hermanos, la presencia de Dios. Amén. No podían llevarla de cualquier manera, jalando con un carrito o colocando sobre unos animales. No. Tenían que llevarlo los sacerdotes cargando, uno de cada extremo, ¿verdad? Cargando ahí con unas varas, cargando. Y ellos de primeras, el pueblo iba detrás de los sacerdotes y los sacerdotes iban adelante, caminando, hermanos, primeramente. Y la palabra de Dios era que en cuanto los sacerdotes se mojen los pies en el río Jordán, al momento, hermanos, se secaría de donde está brotando el agua o donde sale para el río, para que no haya agua y después el pueblo pueda pasar en seco. ¿Cuántos comprenden? Amén. Tenía que ser así. No podía llegar primeramente el pueblo y decir, no, primeramente vamos nosotros, o primero los niños, y luego las mujeres, y luego los ancianos, y al último los sacerdotes. No, tenía que tener un orden de Dios. Amén. Esto da a entender, hermanos, que si el arca iba de primeras, quiere decir que la voluntad de Dios debe de ser antes que nada en nuestras vidas. Amén. Quiere decir que la presencia de Dios nunca puede faltar en usted. Amén. ¿Quiere usted tener éxito, prosperidad en todo lo que haga y emprenda? Coloque a Dios de primeras. Amén. Porque si lo dejamos de último, entonces podemos hacer y deshacer muchas cosas, pero sin esperar que haya buenos resultados, ¿verdad? Porque así como se levanta la empresa o el proyecto, así también puede caer, porque no se puso a Dios de por medio. ¿Cuántos comprenden? Pero cuando usted dice, no, yo quiero que esto prospere, que esto avance en el nombre del Señor, entonces primero coloque a Dios, que la presencia de Dios nunca falte en su vida. Amén. Que sea Dios primero que nada en usted, en su vida, en su familia, en su trabajo, en su vida personal, en sus proyectos, y que usted diga, Dios, sin Dios yo no puedo hacer nada. Amén. Por eso el pueblo, hermanos, hizo de esta manera. Entonces, en el verso 16, en Josué 3:16, dice, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado del Ceretán, y las que descienden del mar Arabá, el mar Salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Amén. Gloria al Señor. Entonces, solo así el pueblo pudo atravesar, porque ya no había más agua, porque se había detenido. En tanto los sacerdotes estaban ahí. Amén. Una vez que el pueblo pasó, mis hermanos, todo el pueblo de Israel hacia el otro lado, entonces salieron los sacerdotes y de nuevo las aguas volvieron a su cauce normal. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Eso es lo que ahí lo menciona en este libro de Josué. Amén. Entonces, los que se atrevieron a dar el primer paso se mojaron. Esto es la fe, hacer las cosas por fe, mojarse los pies, y al momento se detuvieron las aguas y después atravesaron todos. Amén. Fíjese bien, mis hermanos, voy a dar aquí una explicación rapidita. Hay cristianos, todos nosotros como cristianos ya salimos de la esclavitud de Egipto, que simboliza el mundo. Amén. Ya no estamos más ahí, ya Cristo nos libertó. Así como Moisés sacó al pueblo de Israel, así Cristo nos sacó de esa esclavitud. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Después pasamos al desierto, ¿verdad? No vamos a durar mucho tiempo en el desierto. En el desierto vamos a ser sustentados por Dios, con la provisión divina, no nos hará faltar nada y todo va a salir de bendición, pero estamos en el desierto. Y después de ahí el Señor nos saca para llevarnos a la tierra de Canaán, o sea,
a otro nivel espiritual. Gloria a Cristo. Amén. Sin embargo, es aquí donde hay cristianos que se quedan en el desierto y otros logran pasar a Canaán. ¿De qué manera? Hay cristianos que dicen, bueno, el hermano, la hermana ya tiene su tiempecito en el cristianismo y está feliz y busca de Dios y todo bien. Pero en la vida este hermano o esta hermana no ha logrado trascender. Sigue igual que hace tantos años, lo mismo. Es cristiano, es cristiana, es salvo, ya se bautizó todo, pero como que está estancado. Quiere decir que se quedó en el desierto. Amén. Y alguien preguntará, ¿es malo quedarse en el desierto? No, pero Dios quiere sacar del desierto para llevarle a otro nivel. Amén. Donde Dios le decía al pueblo, ustedes van a vivir en casas que no construyeron, van a cosechar en terrenos que no sembraron y van a tener riquezas, porque esta gente o esos habitantes que había antes los voy a echar y ustedes van a ocupar ese lugar donde ellos estaban, y a su nombre, ¿verdad? Esto significa, hermanos, que las bendiciones que Dios está aguardando, está preparando, está reservando para su pueblo, no muchos la logran alcanzar. Y no es porque uno diga, no, es que es la voluntad de Dios. Si Dios me quiere dar, amén. Y si no, pues también estoy feliz. No es así, hermano. Uno va hasta donde uno quiera llegar. ¿Cuántos comprenden? Amén. Si usted dice, yo quisiera que Dios me bendiga, que me dé más esto, amén. Hágalo. Tómela, ahora sí, el paso de fe, como los sacerdotes, moje sus pies, ¿verdad? Es decir, ya lo voy a explicar qué es esto, para que usted pueda, hermano, tener esa bendición para su vida, en el nombre del Señor. Amén. Gloria a Cristo, hermano. Aquí no hay este caso, pero he estado en muchas otras iglesias. Me ha tocado visitar a los hermanos, y hablando de esto, el domingo pasado estuve en Oaxaca, allá en un lugar que se llama Tepetitlán, Villanueva, a 3 horas de Tehuacán, Puebla, yendo para Huautla de Jiménez, son curvas. Allá estuvimos compartiendo la palabra de Dios hace 8 días, a estas horas. Ya estábamos acabando más o menos el culto a estas horas, y después fuimos a bautizar a unos hermanos, y más tarde hicimos otro culto en otro lugar, y fue de mucha bendición. Amén. Yo estuve allí en ese lugar hace 22 años atrás, en el año 2000 precisamente. Y ahora que estuve en esta ocasión, hermano, vi muchas cosas que me llamaron la atención en ese lugar, en esa comunidad. Es una comunidad indígena. Y las casitas de hace 22 años atrás eran construidas de adobe, con techo de láminas, con 2 aguas o 4 aguas dependiendo, y de adobe, piso así de tierra, hasta el baño pues era letrina, 22 años atrás. Ahora que estuve ahí con ellos, con los hermanos, con la gente conviviendo allá, 22 años después, hermano, ya son casas bien hechas, con techo de losa, piso de loseta, hasta el baño ya no es una letrina, ya es un baño normal como los de aquí, cualquier otro, con todo, y hasta regadera algunos. Y es pueblito, es sierra, es monte. A veces uno piensa y uno dice, no, la gente ya, pobrecillos ahí, su casita de adobe y de varitas y de juco. Hermano, si la gente tiene visión, ¿verdad? Y dice, no, yo no voy a estar así toda la vida. Entonces, estas personas o los hijos que salieron de trabajar 22 años atrás, con el paso de los años han logrado levantar la casa de sus padres o nuevas casas, hermanos. Se nota la diferencia. Amén. Entonces usted llega a un pueblo así, no vaya a creer que es, voy a ir a un pueblo, no hay recursos, no, hermano, se equivoca, hay de todo ya, hay de todo ya. O sea que la diferencia es que es el lugar, pero una casa bien condicionada. Yo me sorprendí porque a veces uno dice, no, la gente no va a prosperar, pero no es así, hermano. Quiere decir, hermanos, que estas personas, la mayoría son cristianos, por cierto, han salido del desierto y ahora ya están en Canaán. ¿Cuántos me están comprendiendo? Amén. Han logrado ser de bendición. Y como yo les decía, me ha tocado ver situaciones de cristianos, ¿verdad? Y repito, aquí no es el caso, en otras iglesias, donde se conoce a los hermanos y uno dice, bueno, hermano, como que pues, no ha prosperado, ¿qué sucede con usted? Y el hermano dice, no, pues Dios me bendice y
siempre me llega aquí y allá la bendición, me regalan comida, me regalan ropa. Mire este refrigerador, me lo regaló alguien y ya está casi cayendo a la puerta, pero ahí tiene su refrigerador. Entonces, de alguna manera la gente cree que esto es la bendición, hermano. Están en el desierto espiritualmente. Y esto no es pecado, no, porque van a ir al cielo también, porque han creído en Cristo Jesús. Pero lo que Dios quiere, hermanos, es que el pueblo salga del desierto para entrar a Canaán. Amén. Que tengan la bendición del Señor en su vida, porque no para siempre uno va a estar en el desierto. Y a su nombre. Por esto Dios llevó a su pueblo, hermanos, a Canaán a poseer, y al pasar los años empezaron a ver bendición y prosperidad en sus vidas. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Muy bien. Entonces, ya vimos, hermanos, esta diferencia. Primero era la esclavitud en Egipto, luego en el desierto con la providencia de Dios, y después a Canaán con el esfuerzo y trabajo y con la bendición del Señor. Gloria a Cristo. Muy bien. Vamos a Isaías capítulo 43, verso 16. Isaías 43, 16. Pueden leer. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y ceda en las aguas impetuosas. Amén. El que abre camino en el mar y senda en aguas impetuosas. O sea, quiere decir que Dios abrió camino donde no había camino. Así como el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, delante de ellos estaba el mar rojo, ¿verdad? Y tenía que ese mar abrirse con la bendición de Dios y lograron pasar. Amén. Así en el río Jordán parecía que no había forma de atravesarlo, pero una vez que los sacerdotes mojaron sus pies, se abre, hermanos, camino y logran pasar. Y esta cita confirma que Dios abre camino en el mar y senda en aguas impetuosas. Amén. Quiere decir, hermanos, que Dios siempre se encargará de proveer, de sustentar, y no nos hará faltar absolutamente nada. Dios te abrirá puertas donde parece que están cerradas, en el nombre de Cristo. Amén. Gloria al Señor. Muy bien. Para todo esto, hermanos, hay que darle prioridad a la presencia de Dios en nuestras vidas. Si no se está haciendo así, no se puede atravesar las dificultades, pasar al siguiente nivel. Por eso algunos cristianos se quedan en el desierto por años porque no se atreven a cruzar ese río Jordán. Prefieren seguir en la providencia divina, pero esto es vivir un día a la vez, sin tener. Y vivir ahí con los demás que les puedan ayudar o regalar cosas, y de ahí no pasa. O sea, son conformistas. Pero los que quieran decir, los que digan, no, yo quiero prosperar, quiero avanzar, hermano, ahí es donde Dios tiene grandes cosas para su pueblo. Vamos a escuchar qué dice Job capítulo 8, verso 7. Ya estamos terminando. Job 8, 7. Vamos a escuchar. Dice, aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Amén. Gracias. Aunque el principio haya sido pequeño, el postrer estado será muy grande. Job 8, 7. ¿Sí? Gloria a Dios. Muchas de las veces, hermanos, prueba de ello es usted, hermana y hermano. Quizás algunos de ustedes son originarios de algún estado, alguna provincia, se vinieron muy jóvenes, muy pequeños a trabajar aquí en la Ciudad de México. Al paso de los años, ustedes han prosperado, ya tienen casa, tienen trabajo seguro. Amén. Y Dios les ha bendecido. Ahí está la bendición. Ahí está, hermanos, la prueba de cómo Dios ha sido con usted. Amén. Y si usted dice, yo quisiera lograr más, puedes hacerlo en el nombre del Señor. Porque aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Amén. Gloria al Señor. Al lavarse los pies, hermanos, vemos ejemplos. Por ejemplo, a Cristo le lavaron los pies con lágrimas. Aquella mujer que estaba llorando a los pies de Cristo y le enjugaba los pies con sus cabellos y con sus lágrimas, eran lágrimas de arrepentimiento. Amén. O sea, quiere decir que nosotros estemos en constante arrepentimiento en la presencia de Dios. Otro ejemplo, le lavaron los pies a Jesús con perfume, ¿sí? Con perfume también. Esto significa ofrecer a Dios alabanza, adoración, siempre tributarle cánticos de adoración a nuestro Cristo celestial. Amén. También le lavaron los pies al apóstol Pedro, cuando Cristo le lavó los pies a los discípulos, a los apóstoles, y le dijo a Pedro, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces,
es un lavamiento de pies de servicio, gloria a Cristo, de ayuda mutua. Entonces, el que agrada a Dios hace que la riqueza de los impíos pase a manos de los que le están agradando al Señor. Última cita, aquí terminamos. Proverbios capítulo 13, verso 22. Vamos a escuchar. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador será guardada para el justo. Amén. La riqueza del pecador será guardada para el justo. Amén. Quiere decir, hermanos, el pueblo de Israel primeramente, luego que entró a la tierra de Canaán, hermanos, empezaron a vivir en casas que no edificaron y que anteriormente le había pertenecido a otro dueño. Los terrenos igual y los animales que había, etcétera. Todo lo que encontraron ahí, ellos pasó a manos del pueblo de Dios. Amén. Así también esta promesa que está en Proverbios 13:22 se cumple, que la riqueza del pecador está guardada para el justo. Amén. Quiere decir, hermanos, que muchas de las veces el pecador, ¿verdad?, almacena riquezas hacia aquí y hacia allá, y al final esa riqueza está reservada para el que agrada a Dios. Amén. ¿Cuántos confían en esta palabra de Dios? Muchas de las veces, hermanos, escuchan testimonios que un hermano dice: no, pastor, quiero dar testimonio y agradezco a Dios porque en mi trabajo me ascendieron de puesto, gracias a Dios. Y esta persona el cual yo estoy ocupando su cargo, que lo tenía, pues le encontraron muchas cosas, muchas anomalías, corrupciones, etcétera. Y pues la empresa lo terminó sacando, lo corrió. Y a mí me promovieron y me dejaron en el lugar de esa persona, ¿verdad? Desde luego, no para que siga haciendo corrupción, ¿no? Sino para andar ya bien, ¿verdad? Haciendo las cosas bien. Pero este lugar que tienen, antes le pertenecía a un pecador, pero ahora este cristiano está ocupando ese lugar. O sea, ese puesto, ese cargo, ahora está reservada para él. ¿Cuánto es en gloria a Dios? Y lo mismo que ganaba la anterior persona, 15,000, 20,000 pesos mensual, lo está ganando ahora este cristiano. ¿Cuántos comprenden de esta manera? Amén. Entonces quiere decir, hermanos, que estas riquezas, esos lugares, muchas veces que el pecador, o sea, así lo dice la Biblia, pecador o impío, persona que no quiere reconocer a Dios o arrepentirse, ese lugar está reservado para el que está agradando a Cristo Jesús. Amén. Si usted agrada a Dios, es fiel con Dios, sincero con Dios, hermano, tenga esperanza, tenga fe de que el Señor lo coloca en lugares especiales. Amén. Porque hay personas que, aunque estén en lugares muy grandes, no se merecen estar en ese lugar, porque son personas que están contra las órdenes de Dios, que no tienen misericordia, que no ayudan al prójimo, pero ocupan esos lugares. Tarde que temprano serán tirados de ahí, serán retirados y colocados en su lugar personas que realmente anden en justicia e integridad delante de Dios. Amén. Esos lugares Dios quiere poner para su pueblo, ya es su nombre. Bueno, hasta aquí, hermanos, esta palabra de Dios. Entonces, hoy vimos que el ejercitar la fe, mis hermanos, es importante y que nosotros no desmayemos. Amén. Confiar en el Señor, ponga su fe en práctica, prueba y dígale: Señor, ayúdame a recibir de ti estas bendiciones, lo que tienes preparado para mi vida, que yo pueda servirte, que pueda ser fiel en todo momento y hacer tu voluntad. Amén. Vamos a quedar de pie y vamos a darle gracias al Señor por esta palabra que nos ha permitido escuchar en esta mañana. Oremos. Señor, te doy gracias en esta hora por esta palabra que nos has entregado. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, por tu fidelidad y tu bondad, Señor amado. Bendice la vida, Señor, de cada uno